Este es el típico programa que no podría hacerse sin el invitado de excepción que tengo esta noche. El gran César Vidal, historiador, escritor, periodista, teólogo, un sinfín de cosas que además ha tenido la gentileza de estar con nosotros recién operado de la vista. 1.000.000 de gracias por acompañarnos, César. Es un auténtico placer estar aquí, es un privilegio, no me lo podía perder. Nosotros no nos podíamos perder todo esto porque estas declaraciones del Papa Bergoglio, del Papa Francisco, diciendo que le une una relación humana y cercana con Raúl Castro, han sacado ampollas, César. Bueno, pero esto no es nuevo. Vamos a ver, una cosa, esto recuerda aquel famoso chiste de aquel que detenían por matar a un judío, ¿no? Y el policía le decía, ¿pero por qué ha matado usted a un judío? Y decía, porque he descubierto que los judíos mataron a Cristo. Y el otro decía, oiga, pero si de eso hace 2000 años. Y dice, sí, pero yo me he enterado esta mañana. Entonces, con el Papa Francisco lo que sucede es que muchos se están enterando esta mañana. Yo creo que hay dos razones fundamentales por las que el Papa Francisco apoya este tipo de dictaduras. La segunda quizá es más reciente, pero la primera es muy antigua. El Papa Francisco siempre ha estado al lado de la dictadura cubana. En el año 98 se publicó la primera edición de este libro, que es un libro que se titula Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro, en el cual el prólogo de 50 páginas, o sea, no queda mucho del libro después del prólogo de 50 páginas, lo escribió el que entonces era arzobispo de Buenos Aires, que es el actual Papa Francisco, y él cuenta la situación de Cuba como si la hubiera escrito el propio Fidel Castro. Ajá. Es decir, él dice, primero, que todo lo malo que pasa en Cuba, la culpa la tiene el bloqueo de Estados Unidos, que el bloqueo es un bloqueo genocida, que además le está robando cerebros a Cuba, como si la gente que huye de Cuba es porque le hicieran unas maravillosas ofertas de trabajo en este país y se viniera como se puede venir otra gente. Y en un momento determinado, en ese prólogo, insisto, año 1998, Bergoglio dice que el régimen que hay en la tierra que más se parece a la doctrina social de la Iglesia Católica es el régimen cubano. De manera que esto, cualquiera que lo fuera siguiendo, porque era un personaje de cierta relevancia, sabía dónde estaba. La gente que lo eligió para ser papa lo sabían, no era nada oculto, no era algo que desarrollar ahí. Y yo incluso estoy convencido de que a Bergoglio lo eligen como papa en la idea de que la buena relación que él tiene con las dictaduras de izquierdas va a ser beneficiosa para la Iglesia Católica. Es decir, vamos a tener al frente de la Iglesia Católica a una persona que se va a llevar muy bien con toda la oleada de dictaduras de izquierdas en Hispanoamérica. Su simpatía hacia la dictadura cubana siempre ha sido muy clara, ha tenido muy buenas palabras hacia Maduro, le pasó lo mismo con Evo Morales, que le regaló aquel crucifijo que era la hoz y el crucifijo. Le ha pasado también con Daniel Ortega, algo menos porque es de alguna manera un país más pequeño y menos significativo de lo que puede ser Venezuela o lo que puede ser la misma Bolivia. Y, por otro lado, él no creo que haya ocultado nunca la antipatía que le provocaban, por ejemplo, personajes como Donald Trump. Además, las caras de las fotografías no mienten. No, o sea, eran evidentes. Entonces, yo creo que aquí él sigue la misma línea que ya era evidente hace un cuarto de siglo. Que la gente lo haya descubierto esta mañana, como en el chiste antisemita del inicio de mi intervención, es otra cuestión, pero evidentemente esto por lo menos hace un cuarto de siglo que existía. Lo que pasa, César, que una cosa es intuirlo o verlo en la introducción de un libro y otra cosa es que en un medio de comunicación él admita, como lo ha hecho, y si además tengo que confesar, o sea, es que además utiliza esos términos, yo pido perdón, yo me confieso ante, a usted no le ha pedido nadie, discúlpeme, pero a mí su confesión realmente no me importa, lo único que me importa es que se sea tan hipócrita de ir a un país, de condenar lo que ha ocurrido hace 500 años, de ver lo que está ocurriendo en el día de hoy y de no levantar su voz como representante realmente de la Iglesia. Bueno, pero es que seguramente dentro de la visión no solo de Bergoglio, sino de quien lo eligió, él está jugando en estos momentos la maniobra de poder que puede ser más interesante para intereses muy poco santos de la Iglesia Católica. Hombre. Aquí hay la segunda razón, que me parece una razón que se ha añadido a las razones que llevaron a su elección, y es el hecho de que el continente se va desplazando de manera creciente en los últimos años hacia la agenda globalista, hacia la Agenda 2030, y
Bergoglio no solo es uno de los grandes iconos de la agenda globalista, sus documentos papales son documentos que son agenda globalista en vena. Es que, por ejemplo, el régimen cubano ha decidido que echa su suerte al lado de la agenda globalista. Es decir, nosotros vamos aquí a perpetuar la dictadura. ¿Qué nos permitiría perpetuar la dictadura con más facilidad? Pues súmese a la Agenda 2030. Bueno, pues aparece Canel diciendo que estamos totalmente al lado de la Agenda 2030 y eso hace que la propia legislación interna cubana cambie. Por ejemplo, se reforma la Constitución cubana para que pueda entrar el matrimonio homosexual. En estos momentos, en Cuba, se está discutiendo, que seguramente va a salir adelante, una reforma del panorama educativo que va a ser toda la ideología de género dentro de ese código educativo. Esto en una dictadura que enviaba a los homosexuales a campos de concentración. Es decir, es que estamos hablando de qué puedo hacer para seguir siendo el dictador, qué podemos hacer toda la nomenclatura del Partido Comunista Cubano para mantenernos indefinidamente en el tiempo. Y en medio de esa situación, la salida que en estos momentos ve la dictadura cubana en los últimos años es que nosotros nos sumamos a la agenda globalista y ahí volvemos a encontrarnos con el Papa Francisco. Esa es la realidad. Hay otra cuestión que tú mencionabas, yo creo que hay que mencionarla porque si no la gente se queda un poco perdida. El caso de los niños abusados, maltratados, incluso en ocasiones asesinados en escuelas católicas en el Canadá, es un caso muy serio, pero es un caso local. Es decir, claro que ha habido niños abusados en otras partes del mundo. Fue financiado por el gobierno, quizá pudo tener... Exactamente. Entonces, es un caso muy específico del Canadá, con algún paralelo en otro lugar, pero muy específico. De alguna manera, llegar diciendo lamento los abusos que se produjeron durante décadas, porque además no es en la época de la conquista, sino ahora... De alguna manera tiene una cierta base, se puede explicar. El problema es que ha fracasado. Es decir, cualquiera que vea las fotografías de los actos públicos que ha tenido el Papa Francisco en el Canadá, pues se da cuenta de que no ha ido nadie. Es decir, yo creo que él pensaba, y no le voy a discutir la oportunidad, que efectivamente tenía que pedir perdón por estos abusos, pero eso no le ha granjeado la benevolencia de los canadienses. Y indica también que, bueno, que es un personaje que, dado que no está en su mayor momento de popularidad, pues tiene bastante lógica que se abrace todavía más a sus amigos. El problema es quiénes son los amigos. ¿Quiénes son los amigos? Porque además esto es un populismo tal que si yo leo textualmente su frase, la última parte no tiene desperdicio, porque dice, Cuba es un símbolo, Cuba tiene una historia grande, yo me siento muy cercano a Raúl Castro, incluso a los obispos cubanos. Bueno, es muy grave, pero vamos... Estamos hablando de la frase que a mí de verdad me sacó ampollas, porque el representante de la Iglesia dice que se siente muy cercano a Raúl, dice incluso de los obispos católicos. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay una cuestión que muchas veces se pasa por alto, pero es esencial, es absolutamente esencial para entender toda la diplomacia vaticana, y es que el Vaticano es un Estado. De acuerdo que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, pero el Vaticano es un Estado, existe como Estado y es reconocido internacionalmente como Estado, y como Estado tiene interés. Y se financia como Estado. Y se financia en buena medida como Estado, sobre todo de otros Estados. Pero en cualquiera de los casos, bueno, y uno diría, ¿y esto qué tiene que ver con Cuba? Hombre, tiene mucho que ver. Vamos a ver, ¿cuál es la única institución, aparte del Partido Comunista, que tiene medios de comunicación en Cuba? La Iglesia Católica. ¿Cuál es la única institución que cuenta, por ejemplo, con radio, aparte del Partido Comunista? La Iglesia Católica. ¿Cuál es la única institución que, aparte del Partido Comunista, tiene por lo menos un cierto peso en la enseñanza? La Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica ha jugado a no nos llevemos mal con la dictadura, y la dictadura nos permite un cierto reconocimiento. Esto, en términos reales, para mí es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, esto ha ido desacreditando tanto a la propia Iglesia Católica que cuando uno ve las estadísticas de fieles reales de la Iglesia Católica en Cuba no han dejado de desplomarse, y además suele ser gente muy mayor.
Es decir, de esos que dicen a mí no me va a quitar la fe ni siquiera el Papa Francisco. Pero evidentemente es esa situación. Ahora, la posición de la Iglesia Católica, y esto no solo ha pasado con el Papa Francisco, esto ha pasado con Benedicto XVI, ha pasado con Juan Pablo II, que se dedicaba a viajar a Cuba y nunca hablaba de los abusos. Fidel Castro le regalaba unos presos políticos para que los pudiera enseñar, pero nunca hubo una condena de lo que estaba sucediendo, todo lo contrario. Bueno, esto ha tenido un cierto beneficio institucional para la Iglesia Católica. Ahora bien... Yo estuve la primera vez, perdón que te haga sí. una interrupción, con Juan Pablo II, cuando yo decía que cuando Dios entró en La Habana, me tocó viajar con él, estaba trabajando en ese momento con CBS Telenoticias, fue por el 96, 97, 98. Me tocó viajar a Cuba y en esos momentos el Papa Juan Pablo II sí hizo ciertas alusiones como que el mundo se abra a Cuba y Cuba se abra al mundo. Sí. Tuvo ciertas acepciones distintas. Lo de este hombre, roza el sobarte el lomo de una forma descarada, César. Bueno, porque seguramente ha considerado que está en una época en que además puede arrancar mayores concesiones de las que arrancaron otros pontífices. O sea, yo creo que Bergoglio acaricia, y esto hace más de un cuarto de siglo, que si en algún momento hay una transición en Cuba, que tampoco hay prisa porque la haya, pero si en algún momento se abre la transición, de alguna manera nosotros vamos a repartir las cartas dentro de esa transición y vamos a quedar socialmente muy bien situados en la Cuba de después. Mientras esto no suceda, no lo vamos a forzar. Y no solamente no lo vamos a forzar, sino que lo vamos a aprovechar. Y, por supuesto, Raúl Castro está encantado de la vida, como en su día lo estuvo Fidel Castro, o lo puede estar el actual dictador, porque efectivamente nos viene muy bien ese tipo de posición y que además no es un tipo de posición que yo puedo no estar de acuerdo, pero que puedo entender en el sentido de, bueno, vamos a hablar con ustedes a ver si desmontamos ya esto una vez, sino que es un tipo de cercanía en el cual no se les dice vamos a desmontar esto, sino que se les dice yo comprendo la gesta de la revolución, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, los Estados Unidos tienen una conducta canallesca y todo lo que sucede aquí en la isla, la culpa la tiene el bloqueo, que es el relato de la dictadura desde hace más de 6 décadas. Hay algo que además a mí me llamó la atención de esta intervención, y es cuando dice que él estuvo muy conforme, muy de acuerdo, cuando se trató de descongelar las relaciones entre Cuba y La Habana con Obama. Él lo participó incluso en eso, y ahora estaría esperando que ocurra lo mismo con esta administración. ¿Tú crees que realmente la Iglesia está apoyando, o está de alguna forma presionando, o está jugando a esos dos bandos con Cuba y con Estados Unidos para que pueda llegarse a ese Yo no creo que esté presionando, porque la capacidad de presión del Vaticano en estos momentos se acerca a cero, pero sí creo que está jugando a ser uno de los que reparte cartas en ese juego y además yo creo que en estos momentos aprovecha el hecho de que Joe Biden sea un presidente católico. Luego alguno dirá, bueno, es un católico muy sui generis. Muy relativo, ¿no? Sí, o sea, perdón, católico cuando nos interesa ser católico. Es verdad, pero claro, Joe Biden es un personaje que ha dado conferencias en la Universidad Jesuita de Georgetown, en Washington, sobre el papel del católico en la vida pública. Insiste muchísimo en esa cuestión. Y ha sacado pancartas diciendo que se puede abortar totalmente con 9 meses. O con sea, lo cual es en buena medida un presidente que le viene muy bien al Papa Francisco. Es decir, un personaje que es uno de los nuestros, pero no nos va a exigir compromisos éticos, discusiones morales, fidelidad a principios, ni cosa parecida. Y en ese sentido yo comprendo el entusiasmo con que recibió a Pelosi, que por cierto rierto la comunión en una misa que ofició el Papa Francisco en el Vaticano, hasta con peineta y mantilla, que tiene mucho mérito, sí tiene mucho mérito, y por supuesto se entiende bien con Biden. ¿Realmente Biden tiene una política de sostener todavía más al régimen? Yo creo que eso no se puede negar. Y ha habido casos tremendos. Hace apenas un año tuvimos una serie de reacciones ciudadanas dentro de la isla
Y cuando en un momento determinado la isla bloqueó las comunicaciones de Internet y no era posible el respaldo del exilio del sur de la Florida, y Biden pudo mantener la cobertura de Internet y haber mantenido esa situación en las calles, optó por no dar esa cobertura y que aquello terminara siendo estrangulado. Claro, y eso es lo que a mí y a muchas de las personas que nos están viendo esta noche nos cuestiona. Yo puedo ser la más católica del mundo, yo puedo creer en Dios, etcétera, etcétera, pero ese mensaje, como te digo, con interferencias de que yo voy a criticar lo que me viene bien y voy a quedarme bien calladito con lo que me viene mal, me parece absolutamente mal, y hay que criticarlo igual que criticamos cualquier otra cosa. Este señor es un oportunista que Sí. el día 11 de julio todavía estamos esperando que haga... Hay menores detenidos, hay miles de presos políticos, no solamente en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, y este señor se dedica a pedir perdón por algo que ha ocurrido 5 siglos atrás. Pero perdón, oiga, o sea, un poquito de seriedad. Bueno, pero vamos a ver, hay dos cuestiones de nuevo. Vamos a ver, la carta indigenista es algo típico de Bergoglio porque es de la agenda globalista y él se limita a repetir lo que es la agenda globalista. Eso no tiene ninguna sorpresa. Luego no se va a llevar mal con una serie de regímenes con los que se siente bastante identificado. Bueno, ¿será que es que se nos quiere retirar no sé, ya no sé qué decirte? El programa nos ha dado hasta en las pausas, usted no tiene ni idea de lo que nosotros estamos charlando aquí. En este poquito tiempo que nos queda, ¿cuál es la conclusión, César? Bueno, la conclusión es que en última instancia el Estado Vaticano es un Estado, y según como aquellos que rigen el Estado Vaticano ven que puede ser la situación en el futuro, nos podemos esperar muchos disgustos. El primer Estado que firmó un acuerdo con Hitler fue el Estado Vaticano. No se recuerda, en 1933, y firmó un acuerdo con Mussolini y puede llegar a un acuerdo perfectamente con la dictadura castrista, porque en última instancia se mueve por intereses. Yo creo que cuando uno comprende que las decisiones están relacionadas con intereses, se entienden las cosas. Te puedan dar ganas de vomitar, pero se entiende perfectamente la coyuntura, y yo no creo que Bergoglio sea ni un estúpido, ni un necio, ni cosa por el estilo. Yo creo que juega las cartas que él y los que están alrededor de él consideran que hay que jugar en este momento, y eso desgraciadamente implica el abandono del pueblo de Cuba y de otros pueblos en Hispanoamérica. Pero él no puede hablar en nombre de la Iglesia, él no puede hablar en nombre de Dios. Podrá hablar en nombre de Bergoglio, de sus intereses, de su agenda globalista y de todo lo que tenga debajo de su capa. Lo que sí te puedo garantizar es que no representa a ese Dios en el que yo creo, porque es imposible que una persona critique lo que ha ocurrido hace 500 años y no levante su voz frente a las injusticias. Esa no es la imagen del Dios que a mí me han enseñado a adorar. Así que bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, César, como siempre. Y a todos ustedes, gracias por su sintonía. Nos escuchamos.